un poquitito. Ok. Por ejemplo, Romanos capítulo 14. Vamos allá. Romanos capítulo 14. Reina Valera. Paciencia y doctrina. Dice el texto, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay hermanos que son débiles en la fe. El hermano débil en la fe es una persona que es fácil de tú llevarlo, porque tú le, ¿cómo se dice? Eh, son débiles de conciencia y su conciencia se contamina fácilmente. Tú le dices a ese hermano, mira hermano, no toques esto, que si lo tocas es pecado, él no lo va a tocar jamás, porque él es débil en la fe y es fácil de sugestionar y de someterlo. Y tú le dices, hermano, no hagas esto tal día no haga aquello, hermano, no toque esto, hermano, no beba esto, hermano, no se coma esto, y él te va a obedecer fielmente. Son hermanos, son susceptibles a que tú le pongas todas las cargas que tú quieras en el cuello y ellos la van a llevar. Ellos se salvan, porque el Señor Jesucristo a quien condena es al maestro. No lo va a condenar a una persona porque tú le pongas una carga en el cuello que por ignorancia él siempre la va a cumplir. Hay personas que tú le dices, hermano, no se coma esto. En día de semana, ¿sabe lo que semana le dicen Semana Santa? No sé cómo le dicen ustedes por allá, la semana que murió el Señor Jesucristo. Según la tradición. ¿Cómo ustedes le llaman eso? Pascua. Semana Santa, sí. Semana Es- Santa, exacto. sí. Tú le dices, no comas carne en ese día. Ellos no comen carne. Los católicos tradicionales que yo de niño conocía, ellos no comían carne en esa semana, sino que comían solamente pescado. No sé de dónde venía esa idea, pero es algo que yo conocía por el uso, por la Sí. costumbre. En mi casa, en mi familia, los que eran católicos no comían carne de res, de animales, ¿verdad? Sino que comían pescado. Y eso es parte de una tradición. Y algunos creían que si se la comían ese día, entonces ellos ya iban a pecar. O si hacían tal cosa tal día, iban a pecar. Y así hay mucha gente que son débiles. El texto dice, no, debemos recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces ya aquí te está hablando que hay cosas en la Biblia que son mandamientos del Señor Jesucristo y hay cosas que son opiniones. Y nosotros tenemos que Sí. aprender a separar lo que es mandamiento del Señor de lo que es una opinión. Hay gente que no saben hacer la distinción. Creen que todo lo que está en la Biblia es mandamiento, cuando no lo es. Hay que separar claramente los mandamientos del Señor Jesucristo, porque en la Biblia hay toda una estela de categorías de leyes. Por ejemplo, está la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida, está la ley del ¿Cuál pecado. sería la ley de Moisés? La ley de Moisés es la ley de Dios que viene por medio de Moisés. Y la ley No, de Cristo es la ley de Dios que viene por medio de Cristo. no, de hecho no es así. Bien, De hecho, la ley a la que se llama ya ley de Moisés en el Nuevo Testamento, precisamente es el pacto que rige los mandamientos. Sí, en ocasiones vemos esa convergencia entre mandamientos y lo que se llama ley, y esto ya no, y esto sí, pero es una convergencia porque el pacto rige la ley. Te pongo un ejemplo muy específico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento una persona adúltera debía ser muerta porque el pacto así lo decía, debía morir. bien, ¿Sí? Sin embargo, en sí, el Nuevo Testamento, a pesar de que no vamos a darle muerte, esa persona ha adulterado y dice que el adulterio es un pecado contra el cuerpo y el que destruya el cuerpo de Dios, Dios le va a destruir. O sea que no es que haya cambiado mucho, sino que estamos en otro pacto en donde ya las promesas son otras, porque en el primer pacto se hablaba de un pacto bilateral. El pacto de Moisés o la ley de Moisés es un pacto bilateral. El pacto del Mesías es un pacto unilateral. ¿Sí? sí. El del Mesías es unilateral, correcto. Pero la ley de Moisés, tú dices que la ley de Moisés, ¿cuál fue la objeción? Tú dijiste que la ley de Moisés no es, a ver si logré entenderte.
¿Me escuchas? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A ver, parece que... Vamos a esperar que regrese Adolfo. ¿Me escuchan? Escríbeme ahí, por favor, sí. Ah, perfecto, un apagón. Dale. Un apagón. Entonces, sí, ok. Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a esperar que regrese Adolfo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Por qué no logro? Bien. Yo tengo aquí unas categorías de... déjame ver, la tengo aquí de este lado. La palabra ley en la Biblia aparece como la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida, la ley del pecado. Oh, ya llegaste. Sí, mira, qué problema. Defíneme la ley de Moisés, por favor, para ver exactamente qué es de lo que estamos hablando. Muy bien, por ejemplo, si tú vas a San Juan capítulo 7, versículo 23, te dice que te habla de la ley de Moisés. Vamos a ver este. La ley de Moisés también habla que dice que la ley de Moisés, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Hay una ley que fue dada por medio de Moisés. A esa ley que se entregó por mano de Moisés se le llama la ley de Moisés, que sabemos que en última instancia es ley de Dios, pero porque se da por medio de Moisés, o sea, Moisés es el mediador en la entrega de esa ley, se le llama ley de Moisés. Por ejemplo, Sí. San Juan capítulo 7, versículo 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Vos se enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Sí. Bueno, hay más versículos que hablan de la ley de Moisés. Sí. El tema Es, es que precisamente, perdón, dime. si hay otro versículo más que dice que Jesucristo dijo, Moisés os dio la ley, pero vosotros no guardáis la ley. Tuvo una discusión ahí con los escribas y fariseos que se ufanaban y ellos se presentaban a sí mismos como personas que eran muy observadores, que guardaban la Torá, que guardaban la ley, y ellos tenían siempre este debate con Cristo, porque Cristo les decía que ustedes no guardan la ley. Sí. Eso está en Lucas, en Juan capítulo 7, 19. Vamos a ver lo que dice el versículo 19. Ahora Juan 7, 19 le dice, la pregunta sería, no os dio... Ajá. ¿cómo? Dice el versículo, no os dio Moisés la ley Sí, a vosotros sí, y ninguno de vosotros cumple la ley. sí. Entonces, ¿por qué procuráis matarme? Ahora te pregunto una cosa, ¿ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Es correcto? Porque ellos realmente hacían todo lo que la ley dice referente a muchísimas cosas, al templo, al sacerdocio, eran vigilantes del Shabbat, todo eso es ley de Moisés, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahora dice que no cumplen la ley porque querían matarlo. ¿A qué se está refiriendo?
Él le dijo, vamos a ver un poquito del contexto. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí Jesucristo afirma que la doctrina viene de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí hay algo subjetivo. Él está diciendo que cada persona en particular por sí mismo sabrá si lo que Cristo dice es palabra de Dios o si él se lo inventó, en otra palabra. Entonces el 18, él dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces, pero el que busca la gloria del que le envió, es decir, el hombre que busca la gloria de Dios, este es verdadero y, y no hay en él injusticia, refiriéndose a sí mismo. O sea, que Cristo vino a buscar la gloria de Dios. Entonces le dijo, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y respondiendo a la multitud le dijo, demonios tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús le respondió, una obra hice y todos vosotros maravilláis. Por cierto, Moisés odió la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Ok. Pero el Señor Jesucristo está hablando de que ellos no cumplen la ley porque quieren matarle. ¿En qué parte de la ley dice no matarás, por ejemplo? Es uno de los 10 Fíjate, mandamientos. no, ellos eran muy del día de reposo y en su Sí. interpretación de la Torá, ese día no se debía hacer ningún tipo de trabajo. Y ellos consideraban que sanar a un enfermo era un trabajo. Por eso era que ellos condenaban a Jesús cuando sanaba en Shabbat. ¿Por qué Eso de querían matarlo ahí? por celos. Yo entiendo que era, bueno, ellos eran celosos. Por celo, eso mismo, eran celosos ellos querían ver a un Jesús que se sometiera. Pero ¿qué ley estaba quebrantando Jesús según ellos? El Shabbat, precisamente, si ellos mismos Ok, llevaban, ellos acusaban a Jesús de quebrantar el Shabbat. ok. Pero ellos estaban intentando matarlo. No Y en ese momento en eso específico. precisamente es un incumplimiento de la ley, matar a una persona sin pruebas contundentes de quebrantamiento del Shabbat, porque de hecho lo que dice precisamente la ley es que una persona que no guarde Shabbat debe ser cortado del pueblo, Ellos ¿sí? tenían varias acusaciones. Ellos acusaban a Jesús de quebrantar el Shabbat, acusaban a Jesús de, déjame ver, lo acusaban de quebrantar el Shabbat. Había otra acusación. Lo acusaban de, decían que por el príncipe de los demonios él echaba fuera demonios, o sea, lo acusaban como de cierto exorcismo, de ser una especie de exorcista o de brujo, ¿verdad? Ajá. También lo acusaban, había otra acusación más fuerte. ¿Qué está leyendo, perdón? Yo estoy leyendo aquí en San Juan. Ah, ok. ¿Quieres la cita? Sí, dámela. San Juan capítulo 7 del 14 en adelante, del 14 al 24, 10 versículos. Ujú. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Estamos hablando de la fiesta, ¿no? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aparte de eso está diciendo que la doctrina es del que le envió, o sea, de De Dios, Dios, sí. no de Moisés directamente, ¿no? Moisés solamente es un agente. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si no. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay injusticia en él. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿y por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidarás al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. Querían matarlo no por quebrantamiento, sino porque ellos pensaban y decían que él había quebrantado. Ese es el punto. Y ahí estaba precisamente hablando de los 10 mandamientos, no matarás. O también otro mandamiento que dice, no harás injusticia en contra del justo. O no condenarás al justo, también es Tanaj.
Entonces, por eso es que cuando me dicen a mí, no guardes los mandamientos de la Tanaj, lo que me están diciendo directamente es no guardes los mandamientos de Cristo, porque es exactamente lo mismo. Lo que sí cambió es el pacto. Nosotros estamos regidos por un nuevo pacto, no porque no tenga las mismas leyes, sino porque el convenio es diferente, es unilateral. ¿Sí? Bueno, yo veo una distinción entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Realmente no creo que es la misma ley. ¿Cuál es la distinción? Ok, la ley de Moisés es la ley de Dios, porque sabemos que es ley de Dios que fue entregada por medio de Moisés. Y la ley de Cristo es la ley de Dios que es entregada por medio de Cristo. Entonces tenemos el mismo Dios, pero hay dos medios o canales a través del cual Dios está hablando al pueblo. Una cosa Dios habló a través de Moisés, ¿verdad? Y una otra cosa habla Dios a través de Cristo. De La ley hecho, de Cristo. mira, Franklin. La ley de Cristo está en 1 Corintios 9:21 y Exactamente. otro pasaje más. Son solo dos pasajes los que hablan de la ley de Cristo. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Te lo Perfecto. voy a presentar. Porque acabas de hacer una distinción entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, y realmente cuando dicen ley de Moisés están hablando de por ejemplo, el Shabbat. Básicamente meten el Shabbat ahí, aunque los otros 9 mandamientos los dejan, ¿no? Intactos. Pero te lo voy a mostrar, te lo voy a presentar para que puedas verlo. Y vemos un punto bastante básico en este sentido. Quedamos muy pequeños, ¿verdad? No lo veo bien, pero no, se lo puede. No hay problema, yo tengo mi Biblia aquí. Nos vamos a poner un poquito más grandes acá. Ok. Veamos esto, queridos. Dice, a los de sin ley, como yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Mira, un aspecto importante, y en este versículo hay dos respuestas contundentes en contra de lo que estás diciendo. Es que yo veo una diferencia entre la ley de Moisés y una entre la ley de Cristo. No. La ley de Moisés es el pacto antiguo, el pacto, vamos a llamarle el pacto primero. La ley de Cristo es el pacto segundo, es el nuevo pacto, el pacto perpetuo, etc. Habla Génesis 12 al 17:8 del pacto perpetuo con Abraham. En esa ley estamos, en ese pacto estamos. Y de Sí. hecho Abraham recibe dos pactos, uno del 12 al 17:8 y otro del 17:9 en adelante. Son dos. En el primer pacto es en el que nosotros estamos, es un pacto unilateral. Y aquí dice Pablo que no está sin ley de Dios. Menciona la ley de Dios, pero en ley del ungido. No estoy sin la ley de Dios, pero estoy en la ley de Cristo. Si decimos que la ley de Cristo es diferente a la ley de Dios, estamos fritos. Estamos mal. Porque entonces la ley como carácter de Dios tendría un carácter en el Antiguo Testamento y otro carácter en el Nuevo Testamento. La ley, vamos a hablar de los 10 mandamientos, de lo que se debe y no hacer, en el sentido de relación. Pero hay un problema. Espérame, solo déjame ver si Una puedo. pregunta. ¿La ley de Dios que tú cumples, la recibiste a través de Moisés o a través de Jesucristo? La ley de Dios que yo cumplo, Sí, ¿la recibiste a través de Moisés o a través de Jesucristo? la recibí yo a través de Jesucristo. Sí. Entonces tú estás cumpliendo la ley de Cristo. Eso es lo que el texto te dice. Exacto. Dice, oye, ¿cómo te dice el texto? A los que están sin ley, eso es a los gentiles, ¿verdad?
como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es lo que te está diciendo. Fíjate que te hace un paralelo ahí, te está comparando ley de Dios con ley de Cristo. Es lo que te está diciendo es que él está cumpliendo la ley de Dios por medio de Cristo, o sea que la ley que Dios le dio a través de Jesucristo. Por eso es que él hace esa Eso es lo que te comparación. estoy diciendo. Exactamente. Nosotros Pero cumplimos la ley de Dios a través del pacto de Jesucristo, él que es la dice, ley de Cristo. me he hecho a los judíos como judío. Si yo Ujú. estoy con judíos, yo debo hacerme como judío. O sea, cuando yo esté contigo y con las personas que son de raíces hebreas, yo tengo que hacerme como las personas de raíces hebreas, porque no, la idea no es Sí, entrar en contienda. Pero, pero la idea, el propósito es para ganar a los judíos, sí, a los que están sí, sujetos a la ley, como si yo estuviese sujeto a la ley. Es decir, que cuando yo estoy sí. contigo, yo me voy a comportar como si estuviese sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es un poquitito, a ver, déjame ver si puedo desenredar un poquitito. El propósito de Sí, Dios es que las personas sean salvos, no es llegar a la contención. Y por ejemplo, el varón que tuvo antes de mí, yo sí. entiendo lo que él Solo dame un enseña. segundo. Ajá. Eli Lara, haznos un favor, sal del canal y no vuelvas a venir acá a comentar nada, porque tus insultos no son objeciones válidas a favor ni en contra. ¿Sí? No vuelvas a venir a este canal. Gracias. Necesito objeciones a favor o en contra. Pero no, Qué fue lo van que a él empezar a dijo? insultar a los cristianos. Eso no es una objeción válida. Oh, no, no, yo no uso los insultos, porque tú sabes que no tendría nada, no tendría sentido, Adolfo, que yo hable de Cristo y enseñe de Cristo y que los principios, los fundamentos de Cristo yo no los cumpla. O sea, no, sería como hablar en vano. La ley de Cristo, precisamente la ley del nuevo pacto, que es la ley central del nuevo pacto, es el amor al prójimo. Amaos los unos a los otros como yo os he Eso, amado. eso Por está en ejemplo, el Antiguo Testamento igual en la ley. exacto. Fíjate en Gálatas, ¿cómo te lo dice? ¿Qué te dice en Gálatas? Que dice la ley No, de pero Cristo. veamos primero Corintios, Dale, sí, porque aquí hay un punto muy específico. No estando yo sin ley, sino bajo la ley de Dios y en ley de Cristo. exacto. Ok. Si la ley de Cristo es contraria a la ley de Moisés, solo déjame ver dónde está, creo que está en el 5. Precisamente aquí está un problema porque Pablo, déjame ver esto, creo que es el 6. Aquí está. Aquí Pablo está mencionando la ley para defender su ministerio. Sí. ¿Qué Dice, dice? ¿digo esto solo como hombre? ¿Acaso no dice esto también la ley? Está citando Deuteronomio 25, si no mal recuerdo, porque la ley de Moisés dice, no pondrás bozal al buey que tría. Pablo está citando la ley como válida, como presente en su ministerio, pero me acabas de decir que la ley de Cristo y la ley de Moisés son diferentes. Incluso algunos los ponen como contrarias. Esto no tendría sentido para Pablo, porque Pablo pudo haber citado cualquier dicho de Jesucristo, por ejemplo, ¿sí? Pero no Sí, lo hace. Cita la Torá y ahí dice que cita la ley de Moisés. Literalmente, no pondrás bozal al toro que está trillando. sí. Dime cómo armonizar eso. Pablo dice que sí está vigente
Pero luego dice, no estando yo bajo la ley. ¿Cuál ley? El pacto antiguo, porque ninguno estamos bajo el pacto antiguo, porque el pacto antiguo es bilateral. Cumplan todo y yo los bendigo, y si no, no los bendigo. Eso es. El pacto antiguo, en resumidas cuentas, es eso. Pero Pablo está apelando a la ley de Moisés para defender su ministerio. ¿Por qué lo hace? Porque está vigente. Lo que no está vigente es el pacto. Pablo le llama ley al pacto, ley a la ley, ley a las ceremonias, a todo le llama ley Pablo, nomos, a todo le llama ley. Esa es la confusión. Pero si la ley ya no está vigente, ¿cómo es que Pablo la cita en el 9:9? Luego, en el 21, precisamente, que es el que estábamos leyendo, él dice que no está bajo la ley. Pero ¿cómo es que no está bajo la ley, siendo que en el 9:9 cita la ley? Y ahí se complica el asunto, porque tendríamos que admitir que Pablo sí está bajo la ley de Dios, la que dice, no pondrás bozal al buey que tría, y está bajo la ley de Cristo, porque la ley de Moisés en el sentido pactal no es algo que a nosotros nos competa ya, pero la ley de Cristo sí. Por eso menciona la ley de Dios y la ley de Cristo. La ley de Dios son todos los mandamientos, incluyendo el Shabbat, el buey que tría debe de comer, etcétera, etcétera. Y la ley de Cristo es precisamente el nuevo pacto. Por eso lo menciona de esa manera. Sí. Ok, vamos a ver si podemos entender esto de forma descendente, desde arriba hacia abajo. Dios es la autoridad máxima. Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, Dios habló al hombre. Vamos a resumirlo. Habló a través de Moisés y los profetas. Y en el último tiempo habló a través del Hijo. O sea, eso es algo que está en Hebreos. Y dice que al Hijo, o sea, la palabra que se dio a través del Hijo es la palabra profética más segura. Lo que Dios habló a través del Hijo fue tan importante que incluso dicen que muchos reyes, muchos profetas, muchos sabios del Antiguo Testamento quisieron oír las cosas que Jesús enseñó y no pudieron escucharlas. Ahí te está hablando la preeminencia que tiene Jesucristo, su autoridad, y cuán importante es la enseñanza de Cristo, que no se puede equiparar ni comparar con lo que Dios comunica al hombre a través de la ley de Moisés, aunque mucha gente cree que sí están a la par. No, las palabras de Cristo están por encima de todas las revelaciones del Antiguo Testamento. Entonces, No. hoy, bueno, déjame seguirte diciendo. Jesucristo no, dijo... Pero vayamos por puntos, porque okay. Si no, se convierte bueno, en ese no es el punto que quiero defender principalmente. Vamos a obviar eso. Vamos a pensar que yo no lo digo. Pero Franklin, es que es muy importante. Dices que las palabras de Cristo están por encima de la Torá. Sin embargo, eso también es un error, como lo que enseña la hermana Liliana Hunter, que dice que la Torá es superior al Nuevo Testamento. Ambas cosas son errores. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo primero dijo que no venía a hablar su palabra, sino la del que lo envió, en primer lugar. Entonces, la palabra del que lo envió es la misma palabra del Antiguo Testamento, por lo tanto, el Nuevo Testamento tiene el mismo nivel del Antiguo Testamento. No es superior, pero mucho menos que sea inferior. No lo es, pero no puede ser superior. Lo que está diciendo el texto es, antes nos habló por los profetas. Eso equivale simple y sencillamente a los agentes, pero la palabra es la misma. Ahora nos habla por el Hijo. Obviamente Jesucristo como Dios ya no es un agente, pero su palabra es la misma. ¿Se entiende? Sí, para aclarar eso. Fíjate que él quiere hacer algo. Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, vamos a tachar aquí profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero en cuanto al Hijo, ¿qué dice acerca del Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué razón es la palabra de Cristo más importante que todo lo que dice la Torá y los profetas en el Antiguo Testamento? Porque el hombre recibe el poder y el impacto y la transformación del Espíritu Santo escuchando el evangelio de salvación, que es la palabra de Cristo.
Nadie recibe Espíritu Santo escuchando la palabra de la Torá. Solo se recibe el Espíritu Santo escuchando el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de salvación que se encuentra en el Nuevo Testamento. De modo que lo que Cristo dice es que Jesucristo es el mismo resplandor mismo de la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que lo que dijeron los profetas y lo que dijo Moisés no sea palabra de Dios. Sí es palabra de Dios. Pero la palabra profética más segura, dice la Biblia, que se recibe es a través de Jesucristo, no a través de Moisés o de los profetas en el Antiguo Testamento. Y eso tú lo has leído, ¿verdad? La palabra profética más segura, no. La palabra profética más segura de la que estaba hablando Pedro es sin duda la Tanaj. No tenían otra cosa en ese momento. La Tanaj. Sí, Vamos a verlo, vamos a ver. sí. Vamos a ver, la palabra profética más segura. Sí. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, 19. Versículo 19 en adelante. Sí. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Experiencia única esa. Pues cuando Él, Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, eso fue en el monte de la transfiguración, le fue enviada desde la majestad, magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz. Ellos fueron testigos presenciales de la magnífica gloria del Señor Jesucristo. Y dice, esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando entonces? ¿De la Tanaj? No, yo creo que le está hablando de la voz que vino del cielo, dijo. No. Desestima esa historia, esa vivencia personal, él la desestima diciendo que la palabra profética más segura es la que está escrita por los santos hombres y profetas que ya dijiste que no son Jesucristo, porque es el Hijo. Pero antes nos ha hablado a los santos hombres de Dios, a los profetas, precisamente de lo que está hablando ahora Pedro. Voy a hacerte una pregunta. Si la palabra profética más segura, que es la palabra, como él dice, estar atentamente en esta palabra, es la Torá, ¿para qué vino Cristo? O sea, ¿para qué traer un evangelio? No, pero lee el texto. El texto te lo está diciendo. Yo no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no es palabra profética segura. No estoy diciendo eso. Solamente que Pedro lo que tiene en sus manos es el Antiguo Testamento, no el Nuevo. Y él dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y menciona a los santos hombres de Dios que la recibieron. Está hablando de la Tanaj. Vamos a hacer un ejercicio de exégesis de nuevo. Mira, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Cuáles eran esas fábulas artificiosas? Las que no eran la Tanaj. Cuando tú dices Tanaj, ¿a qué tú te refieres? A todo el Antiguo Testamento. Torá, Neví y Ketubín. Pero eso, los escribas y fariseos tenían la Torá, ¿sí o no? Pero la malentendían y inventaron fábulas a tal grado de que no conocieron al Mesías. Exacto, ellos no tenían poder, ¿verdad? Ellos no tenían sabiduría para comprender, sí. Pero Pedro, sin duda alguna, tanto también como Jesús en vida, citaba la Tanaj. No, yo no digo que no la citaran, pero vamos, yo quiero encontrar cuál es el eje central alrededor del cual orbita este asunto. Vamos a ver. Porque no os hemos dado a conocer
no nos hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Él está hablando de una experiencia. Él no está hablando de Tanaj. Él está diciendo que ellos vieron con sus propios ojos la gloria del Señor Jesucristo y que cuando ellos hablan acerca del poder y la venida de Jesucristo no están inventando fábulas. Ellos están hablando de algo que vivieron. Sí. Y sigue diciendo, pues cuando él, Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ellos oyeron la voz. Sí. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, con Jesús en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Pero ahí está el punto. Tenemos también, aparte de mi testimonio, la palabra profética más segura, porque Pedro, recordemos esto, Pedro no se imaginaba que lo que él decía iba a ser palabra de Dios. Sinceramente, él no se lo imaginaba. Por eso no estoy desestimando el Nuevo Testamento, pero Pedro en ese momento está hablando de la palabra profética más segura, la Tanaj. Todas las profecías de Cristo, aquí están las profecías, tenemos la palabra más segura, las profecías, aquí está. A las que hacéis bien, dice. Eso es lo que dice, porque Pedro desestima su propia vivencia personal, a pesar de que es palabra de Dios hoy. Pero Pedro está hablando de la Tanaj como palabra profética más segura. Ok. ¿Quién debe interpretar la Tanaj? Nadie debe interpretar la Tanaj. ¿Quién debe enseñarnos a nosotros la Tanaj? Bueno, ¿en qué sentido? En el sentido... La Tanaj es la palabra profética más segura. Si yo quiero aprender la Tanaj, ¿a quién debo ir? El Nuevo Testamento tiene precisamente la explicación. Exactamente. No una reinterpretación. Exactamente. Así que cuando tú empiezas a rastrear lentamente, de todo modo, todos los caminos conducen a una misma cosa, es al Nuevo Testamento. Sí. Sí, por eso es que cuando dijiste, que el Nuevo Testamento ha sido dado por el Hijo y que el Hijo ha venido a darnos, amén, es verdad, es cierto. Pero recuérdate que los 10 mandamientos también fueron escritos por el Hijo, porque fueron escritos por Dios. Si decimos que solo fue el Padre, el Hijo estaría teniendo una ley diferente al Padre. Si decimos que fueron los 3, entonces el Hijo estaría contradiciéndose a sí mismo. Así como el Hijo viene en persona a hablarnos hoy, en el Antiguo Testamento Dios en persona va y escribe 10 mandamientos. Uno de ellos es el Shabbat. Por lo tanto, no se puede desestimar. Fíjate, yo en ese estudio que he hecho de la palabra ley, en griego nomos, en el Antiguo Testamento Torah, la Torah, instrucción, yo veo que hay categorías. Veo que se habla de la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley de Cristo, la ley del pecado, la ley del espíritu de vida, entre otras. ¿Verdad? Todavía yo no he concluido el estudio, pero voy a hacer todo el estudio. Yo veo que entonces la ley de Cristo es la misma ley del espíritu de vida. O sea que esa cuando se dice ley de Cristo, ley del espíritu, es la misma ley. Ahora, la ley de Moisés tiene otra, la ley de Moisés, Jesucristo le dice a los judíos, vuestra ley. Le llama la ley de Moisés vuestra ley. No está escrito en vuestra ley. Fíjate cómo la forma como el Señor Jesucristo habla. Cuando él habla de la Torá, tú no encuentras en el Nuevo Testamento que Jesús llama, déjame ver, vamos, para no hablar mentira, ley de Dios. Vamos a hacer un escanear si en el Nuevo Testamento aparece la palabra ley de Dios, sí aparece, pero vamos a ver si Jesucristo le llamó ley de Dios en algún momento a la Tanaj. Vamos a ver.
Eso pero está veamos tu texto base, veamos tu texto base. En vuestra ley les dice, ¿qué les dice en ese texto? en el vuestra ley. Porque Ese está, es la base de tu argumento, ¿no? ok. En vuestra ley, ese está, o nomos Gimón, eso está en Lucas 7:51. Vamos a ver qué es lo que le dice. Para ver si no es una tradición, porque puede ser que sea una tradición. O vamos a ver No, si es no es una tradición. tradición. Vamos a ver si es tradición o es la ley de Moisés a la que él le dice vuestra ley. Eso No es está una Lucas, tradición, te digo. ok, Lucas 7:51. Lucas 7:51 dice, me gusta hablar contigo porque aunque tenemos ciertas diferencias, como tú amas las escrituras y yo también podemos llevarlo bien. Tenemos eso en común, Y a mí por me lo gusta menos. hablar contigo porque tenés por lo menos un poco de mejores La, argumentos, pero la paciencia. me desespera un poco una persona que primero me reta con insultos 7. y luego viene, me llama maleducado y luego viene y me dice que él adora al Dios del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es agnóstico? Perdón, ¿es un gnóstico? ¿O qué es? O sea, imagínate. Y viene aquí a decir cosas que no puede probar. ¿Cuántos reposos hay? Dice, y menciona los reposos de las fiestas. Como si eso fuera un problema para guardar el Shabbat, ¿no? No, Terrible. tú tienes que tener paciencia con TC porque no, más bien fue una prueba de su capacidad de reacción que tal vez no pudo reaccionar rápido para responder, pero no es que él no tenga el conocimiento. No sé si tú entiendes una cosa. A veces la gente confunde el que tú no puedas responder a tiempo y que pueda dar los argumentos ahí mismo, creen que es que tú no sabes lo que está enseñando y no es así. No es así necesariamente así. Perdón, es en Juan 10:34. Jesús le dijo, no está escrito en vuestra ley. Ya ve qué es lo que dice. 10:34. Jesús les dijo, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y si llamó Dios aquello a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser. Él se está refiriendo a Salmos. En los Salmos es que eso Sí. está escrito. Y él le llama vuestra ley. ¿Y qué O sea dice? que Jesucristo redondeó ley para Jesucristo, ley, Torah, instrucción, es todo el Tanaj. Es que recuérdate que hay Torotai, mis leyes. Torotai. La Torotai son todos los demás libros, los Nevi'im, Ketubim, No, Torotai. Torotai son mis leyes, las leyes de Dios. Son de Él. Y dice, dioses sois. Pero ¿qué dice más adelante? Eh, Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Pero ¿qué dice? La escritura no puede ser quebrantada. Sí, la escritura no puede ser quebrantada. Y le está llamando escritura. Bueno, él está llamando Torah a los salmos aquí. Jesucristo le está llamando a los salmos instrucción de Dios también. Por qué le llama ley de ustedes, vuestra A ley? vuestra ley, sí. ¿Por qué le llama vuestra ley? Sin embargo, dice que no puede ser quebrantada. ¿Acaso la ley de hombres no puede ser quebrantada? Eso es imposible, es una contradicción. Pero ¿por qué le llama vuestra ley? Primero, porque ellos recibieron esta ley escrita. Segundo, porque David es parte de la genealogía. Tercero, porque ellos cuidan los manuscritos hasta el año 100, que hacen un canon básicamente, y le llama vuestra ley, pero vuestra ley de hombres no puede ser quebrantada, es una contradicción lógica. Para tú deshacerte de esa contradicción, lo que yo he entendido es que hay una jerarquía. Una jerarquía. La palabra de Cristo está por encima de todas las palabras. La palabra de Cristo está. Hay mandamientos que son mayores que otros mandamientos y cuando hay un conflicto en el cumplimiento de dos mandamientos siempre se va a cumplir el mandamiento de mayor importancia. Por ejemplo, si hay un conflicto, digamos que
El día de reposo, todos los hombres tienen que reposar, pero también hay una ley que dice, no, los sábados hay que hacer un sacrificio, ofrecer un sacrificio de un cordero todos los sábados, todos los días, incluyendo el sábado. Entonces, el legislador tiene que tomar, ellos dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Un punto. Ajá. ¿Eso de los sacrificios en los sábados es ley o es pacto? No sabría decirte ahora mismo, pero yo lo que veo es que el legislador decide que mejor es quebrantar el Shabbat a los, eh, a los efectos de poder seguir haciendo, oficializando el sacrificio incluso en sábado. O sea que Claro. al levita se le permite trabajar en Sí, sábado al con el sacerdote, fin, sí. al sacerdote, con el fin de que no separen los sacrificios, dando a entender con Ahora, ¿por qué esto que el pasa eso? mandamiento del sacrificio es más importante que el mandamiento del Shabbat. No, no es así, pero es parecido a lo que estás diciendo. El sacrificio es pacto, porque todo pacto tiene sangre. El sacrificio tenía que tener su sangre y es pacto. En Shabbat debía sacrificarse porque el sacrificio es continuo, pero en Shabbat debía sacrificarse el doble porque ahí hay un simbolismo, una sombra, un tipo. Ahora, el pacto, como siempre le he dicho, siempre he tratado de enseñar esa parte, el pacto rige la ley, pero no es que estos sacrificios sean superiores a la ley, sino que la rigen temporalmente. Es necesario es necesario cumplir con las cláusulas del pacto porque el pacto en este caso es bilateral. Sacrifiquen y yo hago. Hagan esto y yo hago. O sea, prácticamente si el hombre no hace, Dios no hace. Si el hombre hace, Dios hace y así. Entonces, no hay en este sentido una jerarquía en este punto específico. En este punto, ahora, sí hay una jerarquía en el sentido de la vida del hombre, porque el Shabbat fue hecho para el hombre. La vida del hombre es superior al Shabbat o al cumplimiento. Es muy superior. Por ejemplo, estás cumpliendo años. Mejor no te pongo de ejemplo. Un hombre está cumpliendo años y su hijo se enferma en su cumpleaños. ¿Qué va a hacer el padre de familia en ese caso? Suspender la celebración de cumpleaños e ir a atender al hijo. Simple, simple. Pero si no fuese el caso, Fíjate, y si el hijo no quiere ir al cumpleaños del padre, entonces el hijo es el que está en el error, está quebrantando, está deshonrando, etcétera, etcétera. Entonces, esto a grandes rasgos, ¿verdad, hermanos? Porque aquí estamos tocando varios puntos que nos llevarían un ensayo completo, ¿no? O sea, meses. eh, pasa lo mismo con la circuncisión. El día de ayer subió Jaime Guzmán al canal o yo estaba con... Ah, no, 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 no. No, no les puedo mencionar eso porque fue privado. No les iba a poner, pero me acordé que fue privado. No. Me voy a acordar de otro día. Una persona subió el otro día a decirme que me explicaba el Shabbat o que me explicaba por qué no hay que guardar Shabbat en 10 minutos. Yo le dije, mi hermano, bueno, dale, 10 minutos, pero yo tengo más de 80 objeciones. Tengo 3 libros respecto al Shabbat. Uno que ya subí, que tiene 170 páginas, y este libro contiene como el 15 o 20% de todo. Y esta persona me dice que va a refutar el Shabbat en 10 minutos. Entonces aquí estamos tocando nada más por encima, porque, por ejemplo, anda por ahí Luis Camacho diciendo, ¿dónde dice eso? Bueno, si me pongo a explicarlo, Franklin ya no va a poder hablar, pero lo estamos tocando por encima, así como Pablo lo hacía. Pablo tocaba por encima una cosa y dice, la ley dice en Deuteronomio 25, no pondrás bozal al buey que tría. Y sigue explicando, pero si él se pone a hacer un monólogo completo del tema, pues entonces ya lleva más tiempo. Ahora, los sacrificios en Shabbat no son superiores a Shabbat. Simplemente no quebrantan el mandamiento, pero no son superiores porque ahí la jerarquía no es como la podemos ver en el caso de la vida del hombre, sino por pacto. El pacto rige,
el mandamiento mientras que el pacto continúe vigente. Cuando una de las dos partes quebranta un pacto, el pacto ya no puede seguir. Obviamente, en este caso, los únicos que podían quebrantar o no eran los seres humanos, y el único que no podía jamás quebrantar era Dios. Y el hombre quebranta, obviamente, como ya sabemos, y se acabó el pacto. Pero la ley sigue. La ley sigue. Es escrita por el dedo de Dios, no puede ser quebrantada. La ley es la misma. Lo que cambian son los artículos del convenio. Es lo único que cambia, mi querido Franklin. Por eso es de que se debe guardar Shabbat, se deben guardar fiestas, y de hecho la circuncisión ya no, pero ese es otro tema. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos plena libertad de hacer aseveraciones, afirmaciones, Solo enunciados dame y un todo segundito eso. nada más. Ajá, dale. Lo que pasa que, mira, este señor Luis Camacho dijo en mi programa que guardar la ley de Dios y guardar los mandamientos de Dios es carnalidad. Y él ahora dice que necesitaba tiempo para explicar por qué es carnalidad. Pero una aseveración tan absurda como esa realmente implica que no sabes de lo que estás hablando. Con todo respeto te lo digo. Porque si yo estoy diciendo aquí no es una jerarquía, yo puedo explicar eso, pero cuando una persona me dice que guardar Shabbat es una carnalidad, o que guardar los mandamientos es carnalidad, y que Pablo estaba llamando carnales a los que guardaban los mandamientos, eso no tiene una explicación. Eso solo demuestra que realmente tu forma de ver las cosas está totalmente errada. Entonces, es ahí donde yo topo con esto, ¿no? Porque no es lo mismo explicar que ya, por ejemplo, lo que dijo TC, ¿no? Yo adoro al Dios Jesucristo, dice, no al Dios invisible. Bien, fíjate lo siguiente, Sí, en una sociedad donde vivimos en una sociedad donde hay cientos, tal vez miles de leyes, inevitablemente habrá un conflicto entre dos eh, sí, leyes o principios o mandamientos de la ley. Por ejemplo, es prohibido pasarse en un semáforo en rojo. Cuando la luz está roja, eso implica nadie debe pasar, pues se le debe dar el paso a otros. Bien, pero sucede que hay excepción a esa regla. Hay las ambulancias, no sé cómo le dicen en tu país, ambulancias. sí. Ajá, a las ambulancias se les permite pasar en rojo, porque el principio fundamental de la luz es salvaguardar la vida de las personas. Entonces sería ilógico, no tendría sentido que una ley que organiza el tránsito con el fin de salvaguardar la vida, ¿verdad? Y el bien físico de las personas, que sea que impida que se pueda salvar una vida que viene en una ambulancia. Entonces se hace una excepción para una ambulancia. La ambulancia pueden pasar los semáforos en rojo Sí. en mi Pero país. infringe la ley o no? Bueno, la ley tiene esa excepción, en ese caso hay una excepción. No, no es una excepción como tal, O sino sea, que no la no hay. infringe, porque hacer excepción sería obviamente ya un problema para la ley. La ley no hace excepciones, simplemente que no la infringe por la naturaleza del Porque hay acto, una no ley lo infringe. superior. Exacto, hay una ley superior que se Hay una impone por ley eso. superior que protege la vida. Exactamente. Ahora te pregunto, cuando la ambulancia pasa, la ley continúa, Para todo el mundo, claro, excepto claro. para la ambulancia. Entonces, haz de cuenta que el Antiguo Testamento es ese pacto, pero la ley sigue al No, Nuevo Testamento, déjame darte un ejemplo. Entonces él dice, porque es otro pacto. no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo. Y él usa, es muy gráfico el Señor Jesucristo al Sí, usar este verbo profanar. Dice literalmente los sacerdotes sí, profanan el día de reposo. Y él dice, y son sin culpa. ¿Por qué? Porque la ley
de los sacrificios en un orden jerárquico es de mayor importancia que la ley del Shabbat, en lo que se refiere No, al sacerdote, a ese no. sacerdote. Para el sacerdote, cumplir la ley del sacrificio es más importante que cumplir la ley del Shabbat. Y dice, y son sin No. culpa. Y él dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, otra cosa, dentro de la jurisdicción del templo, ellos podían profanar el Shabbat y eran sin culpa, es lo que dice el texto. No, es que lo que pasa es lo siguiente. Y cuando estamos hablando del pacto antiguo, recordemos que el convenio era que tenían que hacer sacrificios todos los días. Incluso se les da la ordenanza de sacrificar el doble en Shabbat, pero no podía pasar ningún día en el que no hubiese sacrificio, porque la adoración y el tema de los pecados era por la sangre de los corderos, de los animales, y era un sacrificio continuo. Entonces, aunque ellos estaban sacrificando, aún así, ellos no estaban quebrantando el mandamiento, porque si lo quebrantaban, ellos tenían culpa, tenían que ser expulsados del pueblo, está escrito así. Tenían que ser cortados del pueblo. El que no guardara Shabbat tenía que ser cortado del pueblo. Entonces, no lo quebrantaban, porque si no tenían que ser expulsados. Tampoco eran superiores a la ley, porque nadie es superior a la ley. Uno es el dador de la ley. Uno. ¿Sí? Entonces, está mal entendido que ellos estaban diciendo que los sacrificios eran superiores al Shabbat. No, al contrario. Es al contrario. En Shabbat debían de sacrificar el doble, porque el Shabbat era diferente. Todos los días sacrificaban 2, en Shabbat tenían que sacrificar 4. Entonces, no es como lo estás pensando, sino al contrario. Siendo que el Shabbat es más importante, sacrificaban más en ese día. ¿Sí? Dice el texto Y, perdona, literalmente. me llegó un mensaje por correo, perdona. Y entonces, no hay un quebrantamiento. Cuando él dice uno superior al templo hay aquí, claro, porque él es el dueño de todo. Él es el señor del Shabbat. Eso quiere decir que él es el dueño del Shabbat. Desestimar el Shabbat es desestimar la propiedad del Mesías, porque él es el Kyrios del Shabbat. Es el Señor. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, el Señor del Shabbat es Dios, mi día, mi propiedad, mi día santo, mi día apartado, mi día bendito. Y ahí aunamos y armonizamos todo este tema. O sea que sí hay que guardar el Shabbat, porque el dueño del Shabbat sigue siendo el mismo. Eso de las jerarquías no es correcto, Franklin. No es correcto de ninguna manera. Porque recuérdate que estamos hablando de pacto y ley, no solamente pacto, es pacto y ley. Y la ley converge en el pacto. Hoy en día no puedes matar porque no vas a entrar al reino de los cielos. Sencillamente. Tenemos otro pacto, otro convenio, sí. No tenemos que guardarlo todo perfectamente, sí. Porque en la mente y en el corazón se peca mucho, todos los días, no hay manera. Fíjate Entonces, lo que hay algo, que entender es los pactos y la ley, ¿no? fíjate. El Señor Jesucristo dijo literalmente, los sacerdotes profanan el Shabbat. Sí, yo entiendo. La palabra es bebiló en griego. Me dio hasta risa que sea bebiló. No se me va a olvidar bebiló. El Sí, bebiló en griego significa profanar, violar, eh, profanar, violar o abusar ya en un caso extremo. Profanación, profanar, violar. sí. Entonces, él dice que ellos violan el Shabbat. Él lo dice a sí mismo, violan el Shabbat, pero son sin culpa. Ujú. E incluso él menciona la palabra culpa. Son Él, sin culpa. son sin culpa. Quiere decir que si tú profanas el Shabbat, eres culpado de profanar el Shabbat. Y tú sabes Claro. cuál era la medida que se tomaba con el que profanaba el Shabbat. ¿Pero eres culpado o inculpado? Culpado, te culpaban. Si tú violas el Shabbat, si tú violabas el Shabbat en presencia de 2 o 3 testigos, te podían apedrear si ellos querían. Eso la ley lo contempla. Por lo mismo, pero ¿por qué no tienen culpa?
Porque lo hace, dice el Señor Jesucristo, pues os digo que uno mayor, porque estaban en el templo. Entonces le dice, pero uno mayor que el templo está aquí. Sí. Entonces él dice luego, si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Y qué es lo que se sacrificaba en Shabbat? Animales, Y Jesucristo dice, no quiero sacrificio, sino misericordia. misericordia, exacto. ¿Por qué hace o menciona el paso de sacrificios a misericordia? Bueno, porque es lo que me está diciendo a mí, ya que yo estoy en Cristo, si yo tengo que tomar entre la decisión entre eh, quedarme en mi casa, no hacer nada o salir a buscar el medio de sustento para uno de mis hijos, yo puedo hacerlo en Shabbat porque tengo que hacer misericordia. ¿Qué te parece? Pero O sea, precisamente de eso, si yo estoy en el dilema de que tengo tomar ese trabajo y tengo que trabajar en Shabbat o quedarme sin chamba, sin trabajar, en mi casa sentado, porque la única opción que tengo es trabajar en sábado, pero ahora tengo mis hijos diciéndome, papá, papá, tengo hambre, dame de comer. Entonces, la misericordia está por encima que el sacrificio, lo que Jesucristo no, está enseñando. no precisamente en este punto, es verdad, pero no en este punto. En este punto está hablando de los dos pactos. Uno era sacrificio y el otro pacto era de misericordia, precisamente, de fe, de gracia. Y los sacrificios ya no. Pero eso no implica que no vas a guardar el Shabbat, sino que lo vas a guardar con misericordia. Si tenés que trabajar en ese día porque no tenés para darle de comer a tus hijos, obvio, lo vas a hacer y lo podés hacer y vas a hacer sin culpa. Pero si a la siguiente semana ya tenés con qué, lo vas a guardar. Entonces no es una excusa para no guardarlo, sino que simplemente en situaciones muy atípicas, como la que los apóstoles estaban pasando, no tenían que comer. Y en Shabbat lo que sí está prohibido es ayunar. La única fiesta que tiene como mandamiento ayunar es Yom Kippur. Pero en Shabbat, de hecho, sería transgredir el Shabbat no comer en Shabbat. Por lo tanto, te es mejor ir a trabajar para traer alimento a la casa. Sí, pero no sirve como excusa para no guardarlo. Porque ahí mismo el texto te está dando la respuesta. No quiero sacrificio. Uno mayor que el templo está aquí. Ya estoy presente, soy el cuerpo mayor que el templo. El templo era la sombra. Uno mayor que el templo está aquí presente hoy. Sacrificio ya no. Quiero misericordia. En algún momento Jesucristo dijo, ya no guarden Shabbat. Los apóstoles lo dijeron, jamás. Jamás lo dijeron. Entonces, ese es el punto, precisamente. Bueno, ¿Sí? déjame ver, Bueno, déjame te ver. quería decir esto. Y estar sin culpa es no tener pecado. El pecado es la transgresión de la ley, por lo tanto los sacerdotes no estaban pecando, sino que simplemente no estaban cesando como todo el pueblo, pero cesaban, pero lo que ellos hacían era para que todo el pueblo cesara. Eran ellos, como la ambulancia, como un automóvil ¿cómo se le llama? Patrulla de policía. Son excepciones. Todos los demás no pueden hacer eso. Si la ambulancia va en contra de la ley de Una tránsito al pregunta. pasarse un semáforo en rojo y yo también lo hago, la ambulancia no tiene culpa, no tiene pecado, no transgredió. Yo sí. Y listo. Tú sí, claro, desde luego. Una pregunta. ¿Comes tú carne de cerdo? No. Bien, porque es todo un paquete. Fíjate, por ejemplo, en la Sagrada Escritura dice, recibid al débil en la fe y no para contender sobre opiniones. Aquí está hablando del débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, aquí te está hablando de que nosotros tenemos opiniones. Por eso es que debemos hacer una diferencia entre lo que es opinión y lo que es mandamiento de Jesucristo. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro es débil y solamente come legumbres. Entonces, hay personas que son débiles de conciencia y cuando ellos ven que para ellos es fácil imponerle todo lo que diga, se encuentra en la Biblia, porque desde que ellos dicen, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia, que es palabra de Dios, que se dice allí, eso yo me lo puedo, es para mí porque es palabra de Dios.
Y ellos, si ven un versículo que dice no coman carne de cerdo, no comen carne de cerdo. Sí. Pero no tienen la capacidad, por alguna razón, no pueden contextualizar todo lo que se dice en la Biblia en su contexto correcto, porque la Biblia dice que la ley de Dios es buena si se le da el uso legítimo. Eso está implícito que tú puedes hacer un uso ilegítimo de la ley y aplicarlo de la forma incorrecta, y lo que vas a hacer es daño con eso. Entonces, oye lo que dice aquí. Uno dice, el que es débil solamente come legumbres, un vegetariano. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no menosprecia al que come. Yo no te menosprecio porque tú no comas carne de cerdo. El que come carne, el que no come la carne de cerdo no debe menospreciar al hermano que come carne de cerdo. ¿Por qué dice la Biblia? Porque Dios lo ha recibido. No solamente me recibió comiendo carne de cerdo. Cuando Él me recibió, yo era un adicto. Yo era un adicto. Yo hacía tanta barbaridad y Él me recibió así, me perdonó. Entonces dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esa es otra cosa que tenemos que tener en mente, que nosotros somos hermanos en Cristo, coiguales. No estás, tú no estás por encima de mí ni yo por encima de ti. Estamos a la par. Yo no sé si tú quieres cerrar, podemos dejarlo para otro día, ¿oíste? Porque posiblemente ya tú quieras cerrar. Terminemos con esto. Ok. Dice, para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Aquí él está dando algo muy importante, que eso siempre se va a dar. Por lo más que tú quieras que una gente confiese lo que tú crees, ellos no lo van a confesar hasta que estén plenamente convencidos en su propia mente. Y yo no le aconsejo a nadie que se adhiera o se suscriba o empiece a confesar una doctrina con la cual no está de acuerdo. Eso solamente se ve en la iglesia madre católica, donde todo el mundo tiene que someterse a lo que diga la iglesia, quiera o no quiera, entiéndalo o no lo entienda. Ellos dicen, yo no, pero porque es autoritativa. La iglesia católica es una teocracia, es un sistema de gobierno autoritario. Y allí lo que tú creas no importa, lo que importa es lo que crea el clérigo y lo que crea la iglesia. Entonces, aquí viene, él dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso no funciona en la iglesia católica, eso de que cada uno esté convencido en su propia mente. Hay muchas religiones, iglesias, sectas del cristianismo que dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Hacer caso del día es tú decidir que hay un día que es especial. Desde que tú decidiste que hay un día especial que tú tienes que cesar en ese día o dedicarlo al Señor de la forma como sea, ya tú estás haciendo caso de ese día. El que come para el Señor come porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come. Un momento ahí. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice el que no come para el Señor no come? El que se abstiene de ciertos alimentos porque cree que está honrando a Dios con eso. No, pero eso ya pasó. Eso es carnes y legumbres, ¿no? Sí. Pero aquí ya está diciendo el que no come para el Señor no come, y el que come para el Señor come. Yo lo veo dentro. ¿No te parece que está hablando ahí de un ayuno? No, porque está hablando de dar gracias. Entonces yo entiendo que alguien que el que no come da gracias a Dios. Por no comer. El que no come para el Señor no come. Bueno, vamos a ver si el contexto, yo lo relaciono con lo que viene hablando desde arriba. Yo sé que Romanos 14 menciona 14 veces la comida. Conozco el texto, no hay problema por eso. Por ejemplo, conozco el contexto. Ahora, el contexto es que hay uno que come y hay uno que no come. Y dice que el que come no menosprecia al que no come. Pero el que no come, ¿qué pasa? Porque el que no come se muere. A no ser que sea un ayuno particular de cierto día especial. No se refiere a eso, se refiere a la abstención de alimentos, porque a Jesucristo se le decía que Jesucristo comía y que Juan no comía. No es en el sentido absoluto de la palabra. Cuando Jesucristo comía, se refería a que Jesucristo comía de todo lo que le daban. Pero
Y comía. Juan no comía porque se abstenía, Juan no comía. Juan comía Ujú. nada más langostín y miel silvestre en el monte. O sea que Juan era una persona que tú le ofrecías un plato de comida y no se lo iba a comer. Pero en este contexto de que todos los días son iguales, ¿no te parece que contradice lo otro? Porque Jesucristo dijo que era el Señor del Shabbat, no el Señor de todos los días. En primer lugar, tendrías que mostrar un texto donde Jesucristo deje de ser el Señor de un día para ser el Señor de todos los días, como primer punto. Segundo, Romanos 14, yo sé que habla de muchísimas cosas. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Pero si no es comida ni bebida, ¿cómo es que te está hablando de alimentos, por ejemplo, verduras, como los débiles, y los que comen carne, que son los fuertes, y los que comen de todo, que son los, obviamente, como los liberales en este sentido, y que aún así te dice el reino de los cielos no es comida ni bebida, y que los que no comen para el Señor, pero te está hablando de no comer para el Señor. Y el tema de no comer tiene que ver con ayuno, y los días que podés decidir qué días son o no especiales para ayunar, son de los que te viene hablando el texto, a no ser que Jesucristo ya no sea el Señor del Shabbat y que ahora sea el Señor de todos los días. Ok. ¿Sí? Para decir que todos los días son iguales, ¿no? En el contexto de Romanos 14 no se está hablando de ayuno. Aquí se está hablando de gente que se abstienen de comer ciertos alimentos. Ese es el contexto. Entonces, en lo que me preguntaste acerca del Señor Jesucristo como Señor del sábado, él dijo, yo soy el Señor del sábado, pues estaba hablando del sábado, él es el Señor de todos los días. Pero él en ese caso particular, él dijo, yo soy el Señor del sábado, porque se estaba hablando del sábado. Es como que tú digas, tú eres dueño de todas las casas en el bloque tal donde tú vives. Pero como que alguien no te quiere dejar entrar a una de las casas, tú le dices, bueno, yo soy el dueño de esta casa. Pero eso no significa que tú no eres dueño de las otras. Es decir, no veo el conflicto allí. Entonces, él le dice, la otra pregunta fue, déjame ver, Pero Franklin, los judíos estaban precisamente hablando de la superioridad del día. ¿Por qué tus discípulos quebrantan el Shabbat? Estaba hablando de la superioridad de un día. Era la oportunidad perfecta para que Jesucristo les dijera, es que yo soy Señor de todos los días. Pero no. Él dice, yo soy el Señor del Shabbat. Yo soy el dueño, es mi posesión, el Shabbat, no todos los días, sino el Shabbat en especial. Y por eso es que les digo, sacrificio ya no, misericordia quiero. Pero no les dice que ya no guarden el Shabbat. Precisamente por eso es que el Shabbat sigue siendo superior a los otros días porque es diferente, bendito y santo. Y lo sigue siendo hasta hoy. Entonces, Romanos 14 no sirve. Primero Romanos 14 no menciona en ninguna parte Shabbat. Ahí habla de los días, pero no del Shabbat. sí. Por lo tanto, es más plausible que sean días de ayuno, días especiales, que algunos dicen es que este día puedo ayunar y este día no. Por cierto, en Shabbat no se puede ayunar. No puede estar hablando del Shabbat porque en Shabbat de hecho es transgresión ayunar en Shabbat. Entonces, si te pones a estudiar todo este tema, te vas a dar cuenta que no tiene que ser precisamente Shabbat, 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 sino que son otros días. De hecho, la distinción al hacer una exégesis es muy clara. En Shabbat no se puede ayunar, por lo tanto, Romanos 14 no está hablando ni de Shabbat ni de absolutamente nada. Está hablando de otros días en los que la gente decía, este día es especial y voy a ayunar o voy a comer legumbres en este día. Y otros decían, no, yo voy a comer carne en este día. Dicen, no se juzguen por eso. ¿Se entiende? Muy interesante. Entonces, ¿tú entiendes que hacer caso del día es, cómo tú lo interpretas? Hacer caso del día, sí, en el contexto de Romanos 14, que está hablando de comida, no puede estar hablando de Shabbat, está hablando de cualquier otro día. Pero ¿qué significa? Porque si en Shabbat lo si que yo dice quiero, es que si yo quiero hacer caso del día, ¿cómo lo haría yo? Hacer caso del día. en tu ayuno,